Cuentos del Midrash. Moshe erra como resultado de su ira. Moshe le dijo a Aarón y a sus otros 2 hijos: a pesar de que ustedes estén de luto, deberán consumir la ofrenda de Minjá del 8º día y el sacrificio que ofreció el primer nací Nashón en la ocasión en que se consagró en el altar. De los sacrificios de la comunidad comerás del pecho y el muslo, que son las partes que los Cohanim están obligados a consumir. Luego Moshe le preguntó a Aarón y a sus hijos si habían comido sus porciones del Corbán Rosh Hodeš, el sacrificio por la nueva luna, que se había ofrecido en la ocasión de Rosh Hodeš, Nisan. Cuando escuchó que habían quemado la ofrenda por completo sin sacar ninguna parte de ella, Moshe se enfureció. Como no quería reprender a Aarón directamente, se dirigió a los hijos de este y les exigió una explicación. ¿Por qué es que no consumieron sus porciones del sacrificio de Rosh Hodeš? Le preguntó enfadado. Deberían haber retirado una parte del mismo, así como hicieron con el de Minjá. Con el objeto de comprender el motivo de este comportamiento, Moshe le preguntó a Aarón: ¿quemaste el Corbán por completo porque se tornó inválido y tenían prohibido comer de él? ¿Había sangre junto al Ohel Moed, tienda por error? Si la sangre de un animal sacrificado y quemado en el altar de cobre en el atrio se traía al Ohel Moed, donde no pertenecía, el Corbán, sacrificio, quedaba inválido. No, respondió Aarón. Este no fue el caso. ¿O acaso el Corbán no se podía comer porque se lo había llevado afuera del atrio del Mishkan, que es el lugar designado para él? No, respondió Aarón. Se quedó dentro de la sección Kodesh. O tal vez, Moshe conjeturó, tú no podías comer de él debido a que tus hijos lo habían sacrificado y ellos no podían hacerlo por su condición de Onenim. Onen es el término que se utiliza para denominar a una persona que guarda luto antes del entierro de un pariente cercano. Si un Cohen es un Onen y trae un sacrificio, este no será válido. Ellos no lo ofrecieron, respondió Aarón. Yo lo ofrecí solo. Aarón, en su condición de gran sacerdote, podía hacer sacrificios incluso inmediatamente después de la muerte de un pariente cercano. Mientras Moshe y Aarón conversaban, los hijos de Aarón, Eleazar y Tamar, escuchaban en silencio sin interrumpir. A pesar de que podían justificar su conducta, incluso Eleazar era un orador elocuente, consideraron una falta de respeto hablar en presencia de su padre o contradecir a Moshe, su rebe. Más adelante fueron recompensados por este silencio. A Aarón le explicó a Moshe: es cierto que el Todopoderoso le ordenó a los Cohanim tomar parte de los sacrificios ofrecidos en la inauguración del altar, a pesar de que llevaban luto. Sin embargo, esas ofrendas son especiales, fueron traídas solo para la ceremonia de inauguración. Por eso, no se permite a un Onen, persona que lleva luto, consumir el Corbán Rosh Hodeš, que es un sacrificio permanente para todas las generaciones. Moshe reconoció de inmediato la veracidad del argumento de Aarón. Así es la halajá tal como la aprendí del Todopoderoso, confesó, pero lo había olvidado. Ordenó que se anunciara públicamente que él había errado en una halajá y que Aarón lo había corregido. ¿Por qué es que Moshe se equivocó? Esto fue una consecuencia de su ira. El enfado se castiga con la falta de memoria. Nuestros sabios nos enseñan como regla general que un estudiante de la Torá que demuestra enfado o arrogancia pierde su sabiduría, un profeta su profecía. Un ejemplo de un Talmid Jajam que olvidó un poco de sabiduría por enfadarse fue el sabio Gilel. Cuando Gilel llegó a Eretz Israel, los Bené Baterá dirigían el Sanedrín. En ese año, el 14 de Nisan, el día en que se ofreció el cordero de Pesaj, coincidió con Shabbat. Los Bené Baterá no estaban seguros acerca de si debían postergar el Corbán Pesaj debido a Shabbat o si de todos modos deberían ofrecerse. Hicieron una proclamación en busca de una respuesta. ¿Alguien sabe si el Corbán Pesaj se suspende o no en Shabbat? Hay un inmigrante de Babel que se llama Gilet, la gente informó.
que fue instruido por dos líderes de la Torá, Shemayá y Aftalión. Él podría conocer la respuesta. Se llamó a Hillel y se le planteó el problema. Hillel explicó: el Corbán de Pesa no es el único sacrificio que no se puede suspender en Shabbat. Hay más de 200 Corbanot de ese tipo. Probó que según los versículos de la Torá, el Corbán Pesach se debía ofrecer también en Shabbat. Los Bené Beterá reconocieron de inmediato su superioridad con respecto al conocimiento de la Torá y designaron a Hillel jefe del Sanedrín. Este hecho se destaca por sí mismo. Esta clase de modestia y confianza se encuentra solo en los líderes de la Torá, que tienen puestos públicos y Shem Shamaim con fines que van más allá del prestigio personal. Tan pronto como la gente aceptó a Hillel como su nuevo líder, él los castigó con palabras severas de reproche. ¿Cuál es la razón para que yo, un recién llegado de Babel, me convierta en su guía?, proclamó. Es negligencia de ustedes no haberse esforzado lo suficiente para escuchar a los dos grandes líderes, Shemayá y Aftalión. Como resultado de su enfado, se le borró de la mente de inmediato una cuestión de conocimiento. Alguien le preguntó: Rabí, ¿puede alguien que olvidó traer el cuchillo para hacer sacrificios al atrio antes de Shabbat llevarlo en Shabbat? Hillel tuvo que admitir: escuché esta halajá, pero no puedo recordarla. Ordenó: observemos a la gente en este Erev Pesach. Los judíos, aun cuando ellos mismos no sean profetas, son descendientes de profetas. Podemos confiar que en sus acciones se basan en la halajá. Ellos destacaron que quien no ha traído su cuchillo antes de Shabbat lo deberá colocar entre la lana del cordero para que lo cargue hasta la azará, y de esta manera podrá respetar la prohibición de no cargar en Shabbat. Ahora recuerdo, dijo Hillel, esta es la halajá que me enseñaron Shemayá y Aftalión. ¿Por qué es que el enfado y la arrogancia nos provocan la pérdida de nuestra sabiduría acerca de la Torá? La respuesta es que el corazón de una persona no puede contener egoísmo y la Shejiná, la divinidad, al mismo tiempo, debido a que ambos son opuestos. Tan pronto como el enfado o la arrogancia motivados por el egoísmo toman posición del corazón, la Shejiná se va. Sin embargo, debemos ser conscientes de que Hillel tenía razones verdaderas para su enfado. La paciencia y la humildad de Hillel eran legendarias. Si se convirtiera en incienso, entonces su objetivo sería, sin ninguna duda, estimular a la gente para que estudie Torá. Sin embargo, nuestros sabios lo criticaron por su forma de expresarse. Un Talmid Jajam de su clase no debería haber dicho, aun cuando fuese verdad, que él se convirtió en líder debido a que él se esforzó en sus estudios más que el resto. De manera similar, la severidad de Moshe se originó en motivos puros y verdaderos. En el caso en el que Eleazar e Itamar no habían comido del Corbán, tembló de miedo ante la posible perspectiva de que alguno de los hijos que le quedaban a Aarón hubieran cometido un error y debieran ser castigados por este, como le pasó a sus hermanos Nadab y Abijú. Sin embargo, nuestros sabios critican a Moshe por manifestar enfado. El silencio de los hijos de Aarón, Eleazar e Itamar, quienes teniendo derecho a objetar no lo hicieron, mientras que Moshe los amonestaba severamente, merecían una recompensa. Después del pecado del becerro de oro, se decretó en el cielo la muerte de todos los hijos de Aarón. Ese veredicto aún estaba pendiente. Sin embargo, como resultado de la conducta laudable de Eleazar e Itamar, la corte celestial anuló sus sentencias de muerte. Además, hicieron méritos para la vida espiritual, cuando el Todopoderoso le enseñó a Moshe las leyes alimentarias, las cuales se explicarán en el próximo capítulo. Le dio órdenes especiales para que instruyera a Eleazar e Itamar al respecto. Ellos se las enseñarían a toda la gente. ¿Acaso puede existir una recompensa que ser designado maestro de la Torá del pueblo de Israel? El rey Shilomo enseñó en Proverbios 15:31: el oído que escucha las reprensiones de la vida residirá en medio de los Talmid Jajamim.
Este versículo quiere decir que si un maestro reprueba a su alumno sin un motivo válido y el alumno se abstiene de contradecirlo por respecto a su rebe, merecerá las siguientes recompensas. Aun cuando se le haya decretado la muerte, esa sentencia se abolirá. Merecerá el mejor estilo de vida, aquel que le permita morar en medio de los eruditos de la Torá y escuchar sus palabras de sabiduría. Esta recompensa corresponde, mida que neguet mida, medida por medida, al hecho de haber sufrido vergüenza. La agonía de la humillación constituye el sabor anticipado de la agonía de la muerte. La persona que en forma voluntaria se humilla es exonerada de la muerte y se le concede la vida.